acá me ven con este paraíso, acá en la costa ecuatoriana. Miren lo que es esto, estamos acá con las camionetas. Estamos parando literalmente, si me acompaña mi camarógrafa preferida, la Patronushka. Estamos parando en la playa, directamente. Estamos en un camping que nos recibió una familia espectacular. Allá, aquello que se ve es Los Frailes, la famosa playa de Los Frailes. Queríamos arrancar de esta manera, invitándolos a compartir este paraíso con nosotros. Vamos a ir a conocer lugares magníficos de la maravillosa Ecuador, porque todavía los lugares no se terminan. Así que, acompáñennos, que se viene un nuevo capitulazo. Y me vine a mostrarles un poco para que tengan el panorama. Allá están las camionetas, la patrona saludando por ahí. Y miren lo cerquita que estamos de la playa, gente. Es impresionante lo hermosa que se ve. Ahora está un poquito nublado, está un sol tremendo. Aquella es la playa de Los Frailes, que les lo estamos mencionando. Y este es el pueblo de Machalilla. Es un pueblo pesquero que tiene un parque nacional al que justamente pertenecen los frailes mencionados. Y también es el lugar de salida para hacer distintas cosas. Está muy bueno, muy bien ubicado. Aquello que está allá es el camping, ahí, y ahí es el camping La Canoa, donde estamos parando. Nos atendieron muy amablemente Cristóbal y Lidia con su familia. Para este lado también es maravilloso. Mira lo que es eso. Vamos a hacer algunas excursiones. Y este capítulo se viene con todo, con todo. Y una de las cosas más lindas que tiene este lugar donde estamos frenando es este atardecer. Miren lo que es. No, es una locura, gente. Placeres de la vida. Gracias, Ecuador, por regalarnos estos atardeceres increíbles. Nos vamos de excursión. Estamos terminando de preparar todo para irnos a la isla de La Plata, conocida también como la Mini Galápagos. Así que estamos ya prontos a que nos pasen a buscar y a comenzar. Ya les vamos a mostrar un poco más de lo que es ese lugarazo que queda acá cerca. Sale de Puerto López. Acá tenemos que hacer unos kilómetros. El pueblo de al lado donde estamos nosotros, que es un poco más grande inclusive que este. Y nos vamos a ir a hacer una excursión acá en Ecuador y la costa. Quería mostrarles que ayer no había podido porque estaba un poco nublado. Miren lo que es esto con el cielo despejado. Y los barquitos y todo, miren. Qué hermosura de lugar, gente. Y acabamos de llegar al lugar donde nos van a llevar, que es Luz de Luna. Acá estamos, la agencia que se va a encargar de hacer la excursión. Bueno, ya estamos yendo caminando rumbo al puerto de Puerto López. Estamos en la parte toda de como de la costanera. Y nos va a llevar Richard, que allá está en nuestro guía, para adelante. Miren la cantidad de barcos y lanchas que hay. Recuerden que acá de Puerto López hay varias cosillas para hacer, para ir a diferentes islas. Si bien la isla de La Plata es como la más concurrida, hay otras. Parece acá. Un datito que queremos aportarles es que acá tenemos como la feria donde se vende pescado fresco. La pesca del día. Exacto. Están todos los días de lunes a domingo. Todos los días. Así que hay que aprovechar, ¿eh? Y nos contaba Richard que ahí se encuentra el barrio de pescadores que se llama San Jacinto, que así fue como creció Puerto López, que antes se llamaba Ensenada. Es un barrio de catolicismo que salen en sus barcos a hacer procesiones al mar a pedirles a su santo San Jacinto. A Puerto López y al área marina del Parque Nacional Machalilla. Y nos avisaron, hay delfines, hay delfines. La cantidad que hay. Ahí está.
Patrona, ¿qué estás viendo, patrona? Y finalmente hemos llegado a la isla de la Plata, patrona. Tenemos acá como una especie de construcción. Ahí se ve la isla. Allá están los barcos que están como estacionados ahí, anclados. El nuestro es aquel, el Luz de Luna, lleno de pájaros. Eso es lo que notamos. Muchísimos pájaros. Vimos tortugas, como pudieron ver, vimos delfines. ¡Qué viajecito! Espectacular. Fue más o menos una hora y cuarto, calculo. Vamos a hacer un sendero. Ahí está la patrona con los trekking, con los 4x4. ¿Sale senderito? ¿Sale caminata? Bueno, y Richard nos contaba que acá tenemos una construcción original de los años 70 cuando funcionaba como un complejo de pesca deportiva. Dice que tuvo diferentes dueños, cambiando como de administración y todo, hasta que bueno, después se apropió el gobierno, le arreglaron. Y le hicieron parque nacional. Parque nacional, le hicieron como algo más natural, autóctono. Y hace hasta 3.000 años que se encontraron restos humanos acá. Imagínense, 3.000 años ya había gente acá en esta isla de la Plata. Fue un sitio muy sagrado para la gente que vivió en la zona costera por fines o actos ceremoniales, conexión con sus deidades. Es así que algunos dicen que esto ha sido el lugar más importante de Sudamérica como isla, porque convergieron muchas culturas. Y salimos a hacer el sendero de las fragatas. Nos fuimos con Richard, el grupo se dividió en dos y otros siguen a los acantilados. Nosotros venimos para acá a ver si podemos ver las aves que tienen esa como cuello rojo, así que vamos a ver si las encontramos. Lo que sí hace muchísimo calor. Creo que estaba haciendo algo de 33 grados, nos dijo Richard, pero estos días estuvieron en 39. La fragata solo pone un huevo, es incubado por ambos. Un excelente volador. En el aire no es fácil que la superen. Acá lo vemos en pleno cortejo. Las de pecho blanco son las hembras, los que tienen como la boca ya roja, la parte roja, son los machos. Y nos contaba Richard que los machos que tienen la parte roja inflan esa parte para llamar la atención a las hembras y que lo pueden cuidar en nido hasta 2 años. Increíble, eso es más que nada una labor de las hembras, pero los machos, sobre todo en la primera parte, las ayudan. Y mientras vamos caminando les cuento que la isla de la Plata tiene 6 kilómetros de largo por 2,5 kilómetros de ancho y que lo más alto que se puede llegar son 150 metros. Y ya terminamos de hacer la caminata del sendero Fragata. Patrona, Excelente. divino. Yo casi la quedo, pero excelente. Se le bajó la presión a la Patron un poco, hacía mucho calor, nos dijo Richard, 39 Sí, yo les grados. conté hoy que nos había dicho que está haciendo como 39 grados, está tremendo. Digo, no me pega el mal de altura, me pega el calor, amigo, que hacía mucho y no veíamos tanto calor. Descansando un poco y después vamos a hacer una perrita más. Pero hasta acá, espectacular. Sí, que la verdad que viene valiendo la pena un montón, gente. No le dijimos el valor de la excursión. $45 por persona y nosotros la excursión arranca a las 9 más o menos. A las 9 más o menos, sí. 9, Nos pasaron a 9 y buscar algo. por el Sí. camping y después nos llevan de nuevo. De todo. Fundamental que traer agua. Protector solar también. Protector solar, gorra, todo. Sí, repelente. Y también otra cosa que nos dijimos que nos van a dar de comer. Nos dieron una banana y ahora creo que hay algunas cositas Un lunch. como un lunch. Así que bueno, también eso que no le habíamos contado. Terminando la primera mitad de la excursión, quédense, si les está gustando este contenido, patrona, que se suscriban y nos pongan un like. Y si nos dejan un comentario, mejor todavía. Marinero,
está arreglando esas boyas. Luego va a haber una escalera para subir. Ya vamos a poner máscaras, los que quieran usar. De profundidad, estamos con marea alta. Más o menos 7 metros más o menos. Y ahí se va el gorro a hacer snorkel. Y ya estamos arriba después del snorkel. Ahí viene el pastelito de maná. Un hambre con el agua. Mal. Acá nos estamos viendo la isla. Ay, muy lindo. Hermosísima. Vamos a comer. Acá estamos con nuestro guía, el Richard, que nos acompañó durante toda la aventura junto con Jairo, que allá va. Queríamos agradecerle a todos por haber hecho esta excursión que fue hermosa. Gracias, Richard, de verdad. A ustedes, que disfruten. Gracias por Que todo. les vaya muy bien. Dos argentinos que están de paso por esta zona han disfrutado hoy. Disfrutamos la mucho. presencia del Rey Sol todo el día. Todo el día, qué lindo día nos tocó. Gracias por Muchas todo. gracias. De verdad, un placer. Que disfruten. La aventura continúa. Acá estamos, como le habíamos anticipado, nos vinimos para el Parque Nacional Machalilla. Va precisamente en Los Frailes. Estamos en esta playa que nos hablaron un montón, que nos dijeron que teníamos que venir a conocer. Nos trajo Saúl, nuestro taxista de confianza, que es un genio total. Nos salió $5 de donde estamos parando en el camping. Y bueno, estoy justo en la entrada para la playa. Lo que hicimos fue pasar como una, les cuento porque no lo filmé, pasamos como una especie de recepción del parque donde te piden los datos tuyos, y después lo que hizo Saúl me trajo hasta el parqueadero, que justo está la entrada para ir a la playa. Así que vamos a ir a descubrir esta maravilla ecuatoriana. A ver, ¿con qué nos encontramos? Vamos. Y acabo de pasar por el ingreso a la playa. Bueno, me dieron algunas instrucciones, me revisaron la mochila, me dijeron que no se pone, obviamente no se puede entrar con ningún tipo de alimento ni bebida, ya me habían avisado eso. Bebida, agua sí, lo que no podía, yo tenía unas frutas y unas galletitas y bueno, las tuve que dejar. Ya estoy descubriendo esta playa maravillosa, tengo para hacer un trekking que ya les voy a contar, un sendero que conecta con otras playas, pero los dejo con esta preciosura. Y mientras voy caminando, costeando la maravillosa playa de Los Frailes, les cuento que hubiera sido un senderito, como saben, no podemos no hacerlo. Por lo que vi dice Mirador La Fragata, me contaron eso, que a partir de ahí hay un sendero autoguiado que conecta con otras playas. Vamos a ir a conocer nuevos lugarcitos dentro de esta playa, de este Parque Nacional Machalilla, que es maravilloso. Nos tocó un día espléndido, gente. Lo vine solo, no les dije, importante. La patrona tenía que trabajar justo y me dijo, andá. Como saben, a veces nos gusta hacer cosas separados, como para también darnos ese espacio uno al otro. Me parece que es fundamental en esta vida viajera, que cada uno tenga su ratito. Yo me vine para este lugar maravilloso, me parece salir ganando esta vez. Pero nada, ella se quedó también ahí re tranquila. ¡Vamos! Que nos espera una camionetita. Y acá tenemos una bifurcación para ir a Playa Los Frailes o para el Mirador Las Fragatas, que es para acá arriba, y después nos vamos para la derecha, para Playa Tortuguita, que es bajando por aquí. Así que tenemos todo conectado. Vamos al mirador. Y aprovechando que estamos subiendo, como siempre les contamos, podemos hacer todo, porque como ustedes saben, tenemos Go Assistance, nuestra asistencia al viajero, que nos protege ante cualquier situación, que nos viene acompañando hace más de 2 años y medio y que siempre nos ha respondido. Saben que viajar tiene sus riesgos, sus desafíos, siempre hay que viajar asegurado, protegidos. Nosotros les recomendamos siempre la nuestra. Está en todos los países del mundo y además tiene unas promos tremendas. Si encima pones nuestro código de descuento, ¿dónde dormimos hoy?,
o el link que te dejamos abajo en la descripción del video, tenés un 10% off adicional a las promos que están vigentes al momento de comprar. Si vas a viajar, te vas de vacaciones, estás pensando en hacer un viaje, tenés que hacerlo asegurado. Y qué mejor que con ¿Cómo es esto? Y como le acabo de mostrar, esta es la perspectiva que tenemos desde el mirador Las Fragatas. Miren lo que es, se ve todo panorámico, muy hermoso. Allá está la playa de los Frailes, ahí venimos nosotros. Y acá nos encontramos con el árbol de palo santo. Un dato que nos aportan por acá es que a los mosquitos no les gusta el olor del palo santo, el aroma. Está bueno para utilizarlo como repelente. Y también que se llama palo santo porque normalmente se usa en las iglesias como saumerio. Y ya bajamos del mirador y ahora nos vamos a ir para Playa Tortuguita, la próxima parada. Seguimos. Y acabamos de llegar a Playa Tortuguita. Intuyo que debe ser por esa formación. Si ustedes saben, cuéntenos en comentarios. Se ve muy linda. Sí, lo que nos dijeron era que era bastante correntosa y es verdad. Hay mucha más corriente que en los Frailes. Miren que esa formación, bella, bella. Nosotros vamos a ir caminando por acá para seguir descubriendo playitas. Y después de caminar un poquito por la playa, vamos a seguir subiendo. No vi carteles, así que, bueno, seguimos caminando por aquí. Algo importante que quería decirles, como por ejemplo acá, que no había cartel. Yo lo que hago es ir siguiendo todo con el mapa. Voy siguiendo con Google Maps para dónde tengo que ir, si tengo una playa determinada, pero se necesita internet. Y yo voy tranquilo porque estoy conectado. Nosotros estamos cubiertos con el eSIM de Holafly, que nos viene acompañando ya desde hace unos meses. Y estamos re tranquilos porque sabemos que cualquier lado donde vayamos tenemos conexión, no pagamos roaming caros, tienen plan ilimitado de datos, también tienen otros planes. Se los recomendamos porque es importante si tienen que, no sé, buscar algo, si tienen que mandar un mensaje, como por ejemplo yo para preguntarle a Vane si está todo bien ahí con Melón. Ustedes pueden hacer con nosotros, tener uno para sus vacaciones, para su viaje, y si encima utilizan al momento de hacer la compra nuestro código ¿Dónde dormimos hoy?, tienen un 5% para cualquiera de las compras que hagan. Hoy en día estar conectado es fundamental. Qué mejor que hacerlo con una eSIM que no te cobre de más, que vos ya sabés cuánto pagás, y encima con datos ilimitados. Así que viaja tranquilo, viaja conectado, viaja con Holafly. Y acabamos de llegar a Playa Prieta. Esta está un poco más calma, si bien tiene un poco de corriente. Miren, un dato, allá enfrente está Macharilla. Nosotros estamos como si fuese en la punta. Por ahí estamos nosotros. Estoy cerca de estar la patrona Ro, las Perris, de Meloncho. Esta es otra de las playas que tiene este recorrido. Nosotros vamos a continuar y después seguramente hagamos un bañito de recompensa para disfrutar del agua. Y después de una caminatita bastante larga, teníamos en subida por ahí, nos encontramos con esto, el mirador Islote Sucre. Y acabo de terminar el sendero, que me di cuenta, lo hice como al revés. En realidad se puede venir desde la entrada, desde la ruta, que pasas la garita de control. Podés pedir que te dejen acá y haces todo completo. Miren, Sendero Frailes, 3 kilómetros, 2 horas. Nosotros estamos acá, hicimos todo este camino, pasamos por las playas como vieron y todo, y terminás en Los Frailes. Para tener en cuenta que quizás lo mejor sea hacerlo al revés. Yo ahora lo que voy a hacer para no volver por el mismo lugar, voy a volver por la ruta. Está un poco caluroso, pero bueno, me marca que son 2 kilómetros, así que le vamos a meter pata y vamos a volver para Los Frailes para hacer el chapuzón después del trekking.
Y ya estoy de vuelta en la playa de Los Frailes. Creció un montón, gente, está mucho más crecido cuando yo vine. Me voy a ir para tirarme el chapuzón a un lugar allá en la punta que se llama la Cuevita del Amor, que nos había dicho Richard, el guía de la excursión a Isla de la Plata, que es muy lindo, está tranquila esta parte, la gente está como más aglomerada atrás, no hay mucha gente igual. Y ya estoy del otro lado, yo salí por allá, vine todo caminando, hay que tener cuidado acá porque sube, estamos al mediodía y sube la marea. Y bueno, y acá estoy, el rinconcito del amor. Acá está esta mini playita, ya tiene como una subidita, voy a ir a investigar. Ustedes saben, a mí me gusta investigar todo. No sé si se puede meter acá. Vi un cartel más atrás que decía que recomendaban no meterse, pero no sé acá. Yo recomendaría tener precaución porque está muy piedroso. Más que nada para venir a apreciar. Lo ideal para mí, y por lo que escuché, las recomendaciones es bañarse directamente en la playa de Los Frailes, que está divina, que es aquella. Vamos abajo. Y acá estamos metiendo un chapuzón en Playa Los Frailes. Maravilloso. Estamos en el agua. ¡Uy, viene una ola! Y se terminó nuestro paso por la maravillosa costa ecuatoriana, patrona. La verdad que tuvimos una experiencia increíble, nos vamos maravillados de las playas, de la gente, de que nos animamos a ir, que muchos viajeros nos decían tienen que venir. Hicimos caso y fuimos. Hay que recomendar y también aclarar que se dicen muchas cosas de la inseguridad, de que está peligroso y todo. Bueno, nosotros... Nuestra experiencia fue maravillosa. Maravilloso, no tuvimos ningún problema, nos quedamos en algunos lugares en camping, no nos metimos en lugares con poca gente, sino como bien, estuvimos en lugares más resguardados, pero no vimos en ningún momento ninguna situación de inseguridad ni de nada, también para aclararlo, para por si quieren están pensando en hacer la costa, vengan. Y nosotros ya estamos en Quito nuevamente y una notición que tenemos para contarles es que llegó el bendito pasaporte. Llegó, gente, gracias por sus palabras, porque recibimos un montón de mensajitos alentando. Llegó la buena energía. Ha llegado ese bendito pasaporte y estamos preparados ya para poder seguir, para continuar rutas, pero nos faltan algunas cositas todavía por hacer. Sí, quería contarles que el pasaporte al final tardó 2 meses clavado, ni bien volvimos en la costa, nos llegó un mail y decía que ya había llegado, así que estábamos recontentos, pero queda todavía una aventurita más en este hermoso país que se van a tener que quedar en el próximo capítulo a verlo. Todavía sigue nuestro paso por Ecuador, que ha sido muy extenso y muy hermoso, hemos hecho como de todo, le hemos dado una vuelta grande, como ya han visto, pero todavía esto no termina, así que quédense porque todavía faltan algunas cosillas. Si se quieren suscribir a nuestro canal, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse. Si nos quieren acompañar toda esta people, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse, darle like y dejarnos un comentario que nos ayudan un montonazo. Y bueno, ya estamos viendo los últimos días en Ecuador. Se vienen nuevos destinos, nuevos lugares, nuevas aventuras, nuevo todo. Así que como siempre le decimos, nos vemos en el próximo capítulo de Donde Dormimos Hoy.